Hola, soy Eduardo de Guichina.es y esta es la review final de este Vivo X Play 5 que hemos analizado. ¡Empezamos! Como la mayoría sabréis, por nuestra primera impresión, el Vivo X Play 5 es un modelo que posee la primera pantalla curva en las marcas chinas. Es el primer modelo después de los Galaxy Edge en traer ese tipo de pantalla curvada real, no con el truco de los cristales en los laterales que usa la refracción del vidrio. Y se trata del primer modelo en hacer uso de esta pantalla. Esto le da, como podéis imaginar, una apariencia, una estética muy bonita, y la verdad es la realidad es que el teléfono posee una apariencia muy buena. En cuanto al hardware que lleva el teléfono, podemos decir que se trata de un modelo muy potente, ya que tenemos el Snapdragon, el 652, además de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La verdad es que es la primera vez que poseo un teléfono con tanta memoria interna, y la verdad es que se agradece, ya que con 64 GB era prácticamente suficiente para todo, pero ya con 128 podemos olvidarnos de todo lo que almacenamos en el dispositivo. Por otro lado, las pegas que hemos encontrado en cuanto al teléfono, viene con un sistema propio que es el Fan Touch, que en líneas generales funciona muy bien. Es una modificación de Android que está bastante estable. La verdad es que ha funcionado muy bien, a excepción de los dos problemas grandes que hemos encontrado. Por un lado, tenemos que no lleva incluido el Play Store. Es decir, no viene con las herramientas de Google, y por tanto para poder instalar cualquier aplicación tendremos que hacer un pequeño truco que no funciona totalmente como debe. Por otro lado, FanTouch además posee un administrador de energía demasiado agresivo, como hemos visto en otras marcas, pero que en este caso ha sido bastante agresivo, y además en algunos casos todavía me sigue bloqueando las notificaciones de algunas aplicaciones. Hasta en 3 sitios he tenido que mover las aplicaciones para que le permita el uso de datos cuando se quedan de fondo, que permita el poder ejecutar aplicaciones cuando quedan en un segundo plano, y además el hecho de que nos deje autoarrancar la aplicación cuando arranca el teléfono. Es decir, cuando arrancamos el teléfono, que se inicien aplicaciones como por ejemplo el WhatsApp, Telegram y demás, sin tener que entrar a ellas. Esto ha sido una pega bastante más grande que la del Play Store, a pesar de que el Play Store no he conseguido solucionarlo por completo, pero no obstante seguiré trabajando para conseguir que se solucione ese problema, y publicaré un artículo en el caso de conseguir hacerlo. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el unboxing. Es un teléfono que me ha gustado un montón. La verdad es que en cuanto a la línea de la estética es muy bonito, como podéis ver. Posee la pantalla curvada. En la parte inferior lleva el micro USB en lugar de llevar el USB de tipo C, pero no es la verdad un problema muy grande. Tenemos en la parte superior el jack de 3,5, y en la parte trasera tenemos el lector de huella, que en este caso cae perfectamente a la altura del dedo, y que además desbloquea el teléfono con solo pulsarlo. La verdad es que es bastante cómodo a la hora del desbloqueo, diría que más cómodo que el lector de huella frontal, y por tanto la verdad es que es un teléfono que había planteado en al final quedármelo como teléfono de día a día.
Pero hasta la fecha, hasta que no descubra la manera de solucionar este problema, me va a costar bastante hacerlo. Respecto a la fotografía, tenemos un sensor Sony, el IMX298, el mismo que se ha usado, por ejemplo, en el Xiaomi, en el Mi 5. Es una cámara de 16 megapíxeles, hace buenas fotografías y el vídeo lo hace también increíble, a grabación hasta 4K. Sí que es cierto que los Vivo han tenido fama siempre de ser teléfonos que en tema de fotografía han ido por delante de la competencia y en este caso se podría decir que se mantiene a la altura de los teléfonos de gama alta, pero sin superarlos. No obstante, como podéis imaginar y podréis ver en la review, la fotografía y el vídeo que hace es muy buena. Por lo demás, la batería, por ejemplo, nos aguanta más de 2 días, aunque sí que es cierto que cerrando a veces las aplicaciones por su cuenta y por lo tanto no sería un rendimiento real, pero sí que estoy seguro que llegaría a los 2 días sin ningún problema usando muchas aplicaciones como es mi caso. Por lo demás, el teléfono ha funcionado perfectamente, el hardware va muy bien, el software en definitiva también va bien, a excepción de ese problema que intentaré solucionar, por ejemplo, haciéndome root e intentando eliminar la aplicación para ver si no se desestabiliza el sistema. Podemos decir que el teléfono es un teléfono de gama alta, quizá el precio un pelín elevado para lo que estamos acostumbrados, pero es la marca Vivo y tiene estos precios. Es decir, es algo habitual que en Vivo los precios sean más elevados que, por ejemplo, en otras marcas. Por lo demás, es un teléfono muy bueno, que si solucionamos el tema del software pasará a ser mi teléfono de día a día. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!